¿Alguna vez te has sumergido en las tenebrosas y misteriosas historias de Edgar Allan Poe? Si aún no lo has hecho, te invitamos a que nos acompañes en este recorrido literario. Edgar Allan Poe es uno de los maestros del horror y la literatura gótica. Escribió numerosos relatos a lo largo de su carrera literaria. Aunque la cantidad exacta puede variar según la fuente y la definición de relato, se estima que Poe escribió alrededor de 69 relatos cortos en total. Bienvenidos a Empezar a Leer, el espacio para el lector que inicia o no sabe qué leer. Te invitamos a darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Edgar Allan Poe, de 1809 a 1849, fue un escritor, poeta y crítico literario estadounidense, conocido por su estilo gótico y macabro. Nacido en Boston, Massachusetts, Poe tuvo una infancia difícil y tumultuosa, marcada por la muerte de su madre y la ausencia de su padre. Después de asistir a la Universidad de Virginia, durante un corto periodo, se unió al ejército y comenzó a escribir en serio. Poe se hizo famoso con sus cuentos y poemas que exploraban temas como la muerte, el misterio y la locura. También fue un crítico literario notable y escribió ensayos sobre poesía, ficción y teoría literaria. Algunos de los relatos más conocidos son consideradas obras maestras del género del horror y la literatura gótica, y han tenido una gran influencia en la literatura posterior. A pesar de su talento, Poe tuvo una vida personal difícil. Murió en 1849 a los 40 años, en circunstancias misteriosas que aún no han sido completamente esclarecidas. Su legado literario, sin embargo, ha perdurado y ha influido en generaciones de escritores y lectores. Aquí te doy algunos consejos para empezar a leer a este icónico autor. El estilo de escritura de Poe es característico y distintivo. Sus obras suelen ser melódicas, con un lenguaje florido y un uso ingenioso del ritmo y la estructura. Presta atención a su uso del simbolismo, la repetición y los elementos góticos en sus escritos. Poe tiene temas recurrentes en su obra, como la muerte, la locura, el amor perdido y el terror psicológico. Observa cómo estos temas se entrelazan en su escritura y cómo los utiliza para crear atmósferas intensas y emotivas. La escritura de Poe a menudo es oscura, macabra y melancólica. Prepárate para explorar su mundo de horror psicológico, locura y pesadillas. Disfruta del viaje a través de la mente retorcida de uno de los maestros del género gótico. Comienza con sus cuentos cortos. Los cuentos cortos son una excelente manera de familiarizarte con el estilo único de Poe. Estos relatos te darán una idea de la forma en que Poe utiliza el horror, el suspenso y la atmósfera oscura en su escritura. Explora su poesía. Aunque Poe es más conocido por sus cuentos de terror, también fue un talentoso poeta. Sus poemas son oscuros y emotivos, con un lenguaje poderoso y evocador. Una vez que hayas leído algunas obras de Poe, busca comentarios y análisis de expertos para obtener una comprensión más profunda de su escritura. Esto te ayudará a apreciar su estilo literario y su significado en un contexto más amplio. Una forma interesante de leer las obras de Edgar Allan Poe es clasificarlas por género literario. Aunque Poe es más conocido por su trabajo en el género del horror y la literatura gótica, también escribió en otros géneros literarios. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo puedes abordar la lectura de las obras de Poe según sus géneros. Horror y literatura gótica. Los relatos cortos de Poe son considerados obras maestras del género de horror y la literatura gótica. Puedes comenzar con algunos de sus relatos más emblemáticos, como El Cuervo, El Corazón delator, La caída de la casa Usher, Los crímenes de Rue Morgue, El pozo y el péndulo, entre otros. Estos relatos suelen tener elementos de misterio, suspenso, terror psicológico y atmósferas oscuras, y son representativos del estilo literario distintivo de Poe. El Corazón delator es un cuento corto. La historia está narrada por un hombre que, tras cometer un asesinato, se ve atormentado por el sonido del corazón de su víctima, que late bajo las tablas del suelo donde la ha enterrado. El cuento explora los temas de la culpa, la locura y el terror psicológico. La caída de la casa Usher es un cuento corto. La historia sigue a un hombre que visita a su amigo de la infancia, Roderick Usher, en su casa familiar que se encuentra en un estado de decadencia y misterio. La historia explora temas como la locura,
el misterio y el terror psicológico. Poe utiliza una narrativa descriptiva y detallada para crear una atmósfera de suspense y ansiedad en el lector. El pozo y el péndulo es un cuento corto. La historia sigue a un prisionero que despierta en una celda oscura y descubre que ha sido condenado a muerte por la Inquisición española. El protagonista es torturado por sus captores, quienes lo obligan a enfrentar diferentes horrores y sufrimientos. El cuento explora los temas de la muerte, el sufrimiento y la supervivencia. Poesía. Edgar Allan Poe también fue un destacado poeta, y sus poemas son una parte importante de su obra. Puedes leer algunos de sus poemas más famosos como El Cuervo, Annabel Lee, El Gusano Conquistador y El Palacio Encantado. Sus poemas son conocidos por su tono melancólico, su uso del simbolismo y su estilo musical y evocador. El Cuervo es uno de los poemas más famosos de Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1845. El poema narra la historia de un hombre solitario y afligido por la muerte de su amada Leonora, quien recibe la visita de un cuervo en su habitación en medio de la noche. Es una historia gótica y macabra que explora temas como el duelo, la locura y la muerte. Annabel Lee. El poema cuenta la historia de una joven llamada Annabel Lee, quien es la amada del narrador. Juntos vivieron un amor puro y hermoso en un reino junto al mar. El poema se caracteriza por su tono melancólico y romántico y está lleno de imágenes poéticas que transmiten la belleza y la fragilidad del amor. El Gusano Conquistador. El poema cuenta la historia de un gusano que devora todo lo que encuentra a su paso, desde los árboles hasta los humanos. A medida que el gusano avanza, causa destrucción y caos en su camino. Es considerado como una metáfora de la naturaleza humana y la capacidad destructiva del ser humano. El Palacio Encantado. El poema cuenta la historia de un viajero que llega a un misterioso palacio en medio del desierto. A medida que el viajero explora el palacio, descubre que está abandonado y lleno de misterios y peligros. El poema ha sido interpretado como una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, así como una crítica a la vanidad y el orgullo humano. Misterio y detección. Poe es considerado uno de los pioneros del género de misterio y detección en la literatura. Sus relatos, protagonizados por el detective C. Auguste Dupin, como Los crímenes de la Rue Morgue, sentaron las bases para posteriores obras de misterio y detectives. Puedes leer estos relatos para apreciar su innovador enfoque en la resolución de enigmas y la deducción lógica. Los crímenes de la Rue Morgue es considerado el primer relato policial de la historia y sentó las bases para el género de la novela de detectives. Poe utiliza la narrativa en primera persona para sumergir al lector en la mente del detective y presentar los detalles del caso de manera clara y concisa. Este cuento es uno de los más famosos de la obra de Poe y se considera una obra maestra del género policial y del suspense. Ciencia ficción. Aunque no es tan conocido por su trabajo en la ciencia ficción, Poe también escribió algunos relatos que podrían ser clasificados dentro de este género. Por ejemplo, La narración de Arthur Gordon Pym es una novela escrita por Edgar Allan Poe en 1838. La historia sigue a un joven marinero llamado Arthur Gordon Pym, quien se embarca en una expedición en la Antártida en busca de nuevos descubrimientos y aventuras. Es una historia de aventuras, de elementos de horror y misterio que explora temas como el miedo a lo desconocido, la locura y la muerte. Ensayos y crítica literaria. Poe también escribió ensayos y crítica literaria, en las que expresaba sus ideas sobre la literatura y el arte. Puedes leer algunos de sus ensayos como Filosofía de la composición o El principio poético, para entender mejor su perspectiva literaria y su enfoque creativo. La filosofía de la composición es un ensayo escrito por Edgar Allan Poe en 1846, en el que el autor reflexiona sobre su método de creación literaria. Poe describe cómo escribió su poema El Cuervo, y cómo fue capaz de crear una obra que fuera coherente en términos de estructura, ritmo y contenido. Poe muestra cómo la poesía puede ser creada de manera deliberada y controlada, en lugar de simplemente en producto de la inspiración divina. El principio poético es un ensayo escrito por Edgar Allan Poe en 1850, en el que el autor explora su teoría sobre la naturaleza y la función de la poesía. En el ensayo, Poe argumenta que la poesía debe ser auténtica, es decir, que debe ser una expresión genuina de la emoción y la experiencia humana.
La obra es una importante contribución a la teoría literaria y ha sido estudiada y discutida por muchos críticos y teóricos de la literatura. Si quieren saber más sobre sus escritos, díganoslo en los comentarios y hacemos un video más extenso sobre cada una de sus obras. El legado de Edgar Allan Poe prevalece en la obra de muchos escritores que han sido influenciados por su estilo literario único. Autores como H.P. Lovecraft, Stephen King, Jules Verne, Arturo Conan Doyle y Jorge Luis Borges han sido inspirados por Poe en sus propios trabajos, y su influencia se ha extendido a través de los múltiples géneros literarios y movimientos. Poe ha dejado una huella duradera en la literatura mundial con su enfoque en el terror, el misterio y lo macabro, y sigue siendo uno de los más grandes escritores de la historia. Y hasta aquí el video. Esperamos que este breve recorrido por la obra de Edgar Allan Poe haya sido de tu agrado y te haya motivado a adentrarte aún más en su fascinante mundo literario. No dudes en revisar otros videos en nuestro canal donde encontrarás más contenido interesante sobre Poe y otros escritores. Gracias por mirar este video. No olvides darnos like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Hasta la próxima, lector.